Las medidas de seguridad de la cámara acorazada del Banco de España han sido uno de los secretos mejor guardados de la historia de nuestro país. Para acceder a ella hay que atravesar una primera puerta de 16 toneladas de peso, situada a nivel de calle. Descender a 35 metros de profundidad. Pasados los 25 metros, se atraviesa el arroyo subterráneo de Las Pascualas, que alimenta la fuente de la Cibeles. Si saltaran las alarmas, el agua que fluye por el canal inundaría la cámara secreta dejándola sellada. La clave que abre la última puerta que da entrada al oro de España es conocida tan solo por 3 personas llamadas claveros. Solo con la presencia de los 3, porque ninguno conoce la clave de los otros, se permite la apertura. Esta obra de ingeniería quedó terminada en 1936, el mismo año que comenzó la Guerra Civil. Esta es la historia de una leyenda, un mito que duró más de 40 años. Su protagonista, el oro. El oro encumbra imperios, hunde naciones. Ha sido y es la savia de todas las guerras. El oro de Moscú se consideró siempre, y lo consideran todavía algunos sectores iletrados de la extrema derecha, como la manifestación más evidente, más palpable de la perversidad intrínseca de los gobiernos republicanos. La expoliación del Tesoro Nacional, nada menos. Las reservas de oro del Banco de España en 1936 eran las cuartas del mundo, por detrás solo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y bueno, el origen está muy claro, es la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, que hace que España sea un socio comercial privilegiado de todos los beligerantes, y todas las reservas de divisas que se consiguen de 1914 a 1918 se convierten en oro y se compra una gran cantidad de oro. La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial nos permitió acumular una elevada reserva de oro. Aumentaron hasta alcanzar 700 toneladas en monedas, más de 800 millones de dólares de la época, cerca de 600.000 millones de euros en la actualidad. Emplear el oro del Banco de España, esto era, a mi juicio, inevitable. Y fue una medida de defensa de la República de mucha responsabilidad y de mucho alcance. El oro se moviliza desde el primer momento sabiendo que es una baza esencial para librar una guerra. Sin el oro no se hubiera posibilitado la resistencia. Sin el oro la República no hubiera durado probablemente más allá de los meses que tardaran las tropas insurgentes en asaltar el centro y capital del Estado, que es Madrid. Movilizar el oro es una empresa delicada. El gobierno de la República no puede utilizar un solo gramo de las reservas. Su titularidad pertenece al Banco de España. En 1936 es una sociedad privada en manos de sus accionistas y no se puede vender el oro si no es para elevar la cotización de la peseta. Teóricamente era propiedad del Banco de España y entonces se podría decir era propiedad de los accionistas del Banco de España, la mayor parte de los cuales eran privados. Bueno, teóricamente, porque ¿de dónde venía el oro del Banco de España? Pues era el resultado de la generación de superávits de balanza de pagos, y por consiguiente era el resultado de la política económica llevada a cabo por los gobiernos. En la época de las
vacas gordas para el sector exterior de la economía española, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial. El Banco de España, o el gobierno español, tenía una política de no tener grandes cantidades de reservas monetarias en divisas, es decir, en libras o en dólares o en francos. No, quería oro. Al día siguiente de la sublevación militar, se forma un nuevo gobierno de republicanos de izquierda, presidido por José Giral, que hace frente a la crítica emergencia. Necesitan con urgencia divisas para financiar la guerra. El nuevo Consejo de Ministros firma un decreto reservado para evitar que los consejeros del Banco de España impongan su negativa a la venta del oro. Habría que decir que es el gobierno Giral, el gobierno de un republicano moderado de izquierda republicana y muy próximo al presidente Azaña, es el primer político que pone en movilización el oro español, y lo hace hacia Francia porque es el país con el que se tiene un vínculo más estrecho en política internacional durante los años republicanos y digamos que en este momento inicial. La ayuda francesa es vital. Los insurgentes reciben ayuda crediticia de Alemania e Italia desde los primeros días de la sublevación. Franco envía emisarios personales a Roma y Berlín para conseguir pertrechos militares. Autorizo a don Luis Antonio Bolín para gestionar en Inglaterra, Alemania o Italia la compra urgente para el ejército español no marxista de aviones y material. El general jefe Francisco Franco. Con las divisas que generan las primeras ventas del oro al Banco de Francia, la República tiene que hacer frente a los gastos de una incipiente guerra que todavía no se sabe muy bien cuánto puede durar. Los dos bloques económicos también se enfrentan. La operación de compra de oro del Banco de España que el gobierno español ofrecía para generar divisas con las que comprar luego armamento para sostener su frente de combate era una medida legal, porque era el gobierno legal acreditado, muy beneficiosa para Francia, porque adquiría oro en un momento de crisis económica, siendo el oro la baza que asegura la credibilidad de la moneda de cada país, y que además ayudaba a la República de una manera indirecta. ¿Es desinteresada la ayuda francesa a la República? La crisis económica de los años 30 había golpeado con fuerza a este país. El franco se vio sometido a una fuerte especulación que obligó al banco francés a intervenir, lo que provocó enormes pérdidas en sus reservas metálicas. La compraventa del oro español supone un beneficio para ambos países. El 2 de agosto empieza a trasladarse oro en avión hasta París. Previamente se ha tenido que tomar ese acuerdo de Consejo de Ministros autorizando la movilización del oro. Y el Consejo de Administración del Banco de España lo ha tenido que aprobar también. Se traslada, se vende a la cotización del oro oficial en Francia en ese momento y se obtienen alrededor de 50 millones de francos en un principio, y se obtiene también un anticipo del Banco de Francia a cuenta del oro que se va a trasladar en los meses siguientes. El oro se empaqueta en cajas en los sótanos del Banco de España, en Madrid. Se transporta en vehículos escoltados en dirección al aeropuerto de Barajas, donde en vuelos regulares de Iberia llegan a Toulouse o París. Para notificar los envíos al Banco de Francia se utiliza un código telegráfico secreto con la clave AXCO. Cuando el oro pasa a manos del cajero del Banco francés, se notifica a Nicolau Dolbert, gobernador del Banco de España, que es quien cursa la orden de venta del oro. Una vez en París, con los agentes acreditados del gobierno español, que normalmente era el embajador o al menos el agregado financiero, en muchas ocasiones el propio ministro Enrique Ramos y el presidente de la Junta de Gobierno del Banco de España, Nicolau Dolbert, todos ellos en París gestionaban la venta de ese oro, su pesaje minucioso y su convertibilidad en divisas. Esas divisas entraban en las cuentas corrientes que tenía el Estado español, que podía gestionar su embajada, sus diplomáticos acreditados. Eran distintas cuentas, una cuenta en la banca de París, en el Crédit Lyonnais, otro banco francés, también en Midland Bank, un banco británico, en el Chase National Bank, un banco norteamericano, y ahí se iban depositando el contravalor en divisas, en francos,
francos o en dólares o en libras, de lo que costara al precio oficial del mercado la cantidad de oro que se estaba vendiendo. Francia interviene económicamente a favor de la República. ¿Cuál es la posición de Inglaterra? ¿Está dispuesta a que se le vincule con el gobierno de la República? Lo que los ingleses ven, sobre todo a lo largo de la evolución política española bajo el Frente Popular, es que en España, lo digo con toda tranquilidad, lo que ellos creen que aquí va a haber es una revolución soviética. Y ven la evolución política en clave parasoviética. Y por consiguiente, como comprenderás, a esa república en proa, presuntamente, a una revolución soviética, no se la ayuda. Los ingleses saben perfectamente que se está preparando un golpe de Estado, callados. Saben más o menos quién están detrás de ellos, callados. El gobierno de Francia en aquel momento era un gobierno de Frente Popular. El Frente Popular francés, de socialistas y radicales, como apoyo parlamentario comunista, había llegado al poder escasamente un mes antes de julio del 36, en las elecciones de mayo. Era un gobierno de coalición, un gobierno relativamente débil. La guerra de España llega escasamente un mes después de tomar el poder y les plantea un enorme dilema. Si ayudamos a la República Española, por una parte, a juicio de algunas partes del sector político francés, estaríamos ayudando a un gobierno a merced de la revolución, lo cual es un peligro, fomentar la revolución en la otra esquina del continente europeo. Y por otra parte, si hacemos esto y Francia se enfrenta a Italia y Alemania, que van a apoyar al otro bando, tendríamos el riesgo de una guerra europea. En las primeras semanas, las incautaciones de bienes, de stocks, de divisas, las exigencias de pagos a las empresas extranjeras, las tomas de empresas, de fincas, las expropiaciones, menudean por todo el territorio republicano, y eso hace mucho daño. Eso convence a los gobiernos extranjeros que efectivamente en España lo que hay es una revolución y que el gobierno republicano es incapaz de mantener el orden y de mantener un Estado de Derecho. Y que por lo tanto no tiene ningún sentido seguirle tratando como un gobierno legítimo, y en cierta manera legitima estas posiciones y esa toma de partido por Franco, que a partir de estos momentos se ve justificada. A pesar de las simpatías prorrepublicanas de la izquierda francesa, se eleva un poderoso movimiento neutralista auspiciado por las derechas en Francia, que obliga al presidente, Léon Blum, a pensar en una nueva estrategia de ayuda a la República, que no le comprometa dentro de su propio país ni frente a las potencias europeas. Realmente había una especie de juego doble de parte del gobierno francés, sobre todo bajo Blum, que practicaba lo que Blum definió más tarde, un poco más tarde, como la non-intervención relâchée, o sea, la no intervención relajada. Así que fue el gobierno francés que había sugerido originalmente la idea de un pacto de no intervención, con la idea, irónicamente, de parte de París, de poder, a través de esta maniobra, realmente ayudar al gobierno republicano. Es un acuerdo de todos los países europeos para no vender ni armas ni municiones a ninguno de los bandos en España, ni al republicano, que es el gobierno legal, ni a los insurgentes militares, considerando que si pudieran imponer ese embargo de armas colectivo, la guerra en España iba a acabarse por una mera razón, porque no se hace una guerra si no hay armas, y España no tenía industria bélica para generar los recursos con los que combatir. Lo lanzan sabiendo pertinentemente que los portugueses, los italianos y los alemanes ya se lo están saltando a la torera tranquilamente. Es decir, está basado en una ficción, en un supuesto irreal. Y a lo largo del verano de 1936, la intervención del Eje en formación y de Portugal en los asuntos de España a favor de Franco es cada vez más intensa. Entonces, en estas condiciones, la no intervención no puede funcionar, porque la no intervención lo que hace es atenazar, cortar, yugular las posibilidades de adquisición de armas del gobierno legítimo de España.
El oro no entra porque al principio nadie piensa en el oro. Al principio, en esa declaración, nadie piensa en el oro y porque no, en las legislaciones nacionales no se prevé la movilización de activos financieros como un ejemplo de no intervención. Pero a eso se va a llegar, porque Franco, o mejor dicho, los sublevados, desde el primer momento ponen el grito en el cielo. ¿Qué pasa con el oro? ¡Con nuestro oro! Ya, no el oro del Banco de España, nuestro oro. El acuerdo de no intervención era fundamental, porque efectivamente establecía que ninguna potencia extranjera podía intervenir en la guerra de España. El acuerdo de no intervención ponía en el mismo plano a la República y a los sublevados, y valen lo mismo los dos. Y el tratado de no intervención, firmado el 4 de agosto, ya bastante antes, esta fue una de las claves de la derrota de la República, de eso no cabe duda. 27 estados europeos, a propuesta de Francia e Inglaterra, firman en agosto de 1936 el Pacto de No Intervención. El acuerdo obliga a la República a recurrir al oscuro mundo de los traficantes de armas internacionales, que en la mayoría de los casos se aprovechan de la inexperiencia del gobierno republicano. El oro español se desvanece por toda Europa en busca de armamento bélico. Pues en todas las negociaciones que se hicieron inicialmente, con toda seguridad se perdió dinero. Se perdió dinero en comisiones que hubo que pagar a unos y a otros, a militares, pues polacos, checos, a intermediarios, a gente que venía y ofrecía todo tipo de cosas sin una seguridad. Es que hubo que acudir al mercado negro, ¿no? Los enviados de Prieto, por ejemplo, o los enviados de Caballero, o los enviados de Negrín, sobre esto hay mucha documentación, tenían que ponerse en contacto con contrabandistas, con malhechores, con ladrones. En la mayor parte se trataba de intentar comprar unos aviones en Canadá, o intentar comprar unos aviones en Checoslovaquia, o una ametralladora en Checoslovaquia, y había que ponerse en contacto con traficantes de armas. Se han contabilizado las armas que recibe la República durante el mes de agosto y principios de septiembre de 1936. Bueno, es una cosa grotesca, ¿no? Inflada, superinflada por toda la propaganda franquista, pero está perfectamente contada y computada. Gracias a las estadísticas que han conservado, no los españoles, claro, sino los ingleses y los franceses. Francia compra la cuarta parte de las reservas de oro, más de 170 toneladas que generan unos 200 millones de dólares de la época, casi 150.000 millones de euros en la actualidad. Si con las divisas que genera el oro no se puede comprar armas en el mercado internacional, ¿qué caminos le dejan a la República? En estas circunstancias, el gobierno de Giral dimite para dar paso a un nuevo gabinete de coalición, dirigido por Francisco Largo Caballero, donde están representadas todas las fuerzas políticas. El poder económico se concentra con mano férrea en la figura del socialista Juan Negrín, que asume el Ministerio de Hacienda. El 13 de septiembre de 1936, con las tropas de Franco avanzando hacia la capital, pues hay un Consejo Extraordinario de Ministros en el que se presenta Negrín como ministro de Hacienda en ese momento en el nuevo gobierno del Largo Caballero desde el 4 de septiembre de 1936, presenta la solicitud, una solicitud que va a aceptarse mediante un decreto reservado para la salida, para sacar el oro que está en los depósitos del Banco de España fuera de la capital, ante la inminencia, ante el riesgo de que la capital cayera en manos de los sublevados. El Consejo faculta a Negrín, es decir, al ministro de Hacienda, para que lo saque. Pero claro, había que comunicarlo al Consejo del Banco de España. Hay una sensación de consternación, pero realmente pues no hay otro remedio que acatar las órdenes. Y se sabe que mientras en la sala de reuniones del Consejo estaban deliberando, simultáneamente y en ese mismo momento se estaban empezando ya a fabricar las cajas, que lo hace el sindicato de banca de la UGT, fabricar las cajas de madera, que eran pequeñas, de este tamaño más o menos, y a embalar las sacas de monedas, porque prácticamente casi todo eran monedas, o sea, oro amonedado,
y los lingotes de oro, que no eran muchos, por cierto. Al final se decidió Cartagena porque era una base naval, militar, y porque existían unos polvorines, había que guardar. Fueron 10.000 cajas las que se trasladaron hacia allí, había que guardar en un sitio seguro, al abrigo de posibles bombardeos o del ataque de anarquistas o de cualquier otra fuerza que el gobierno no pudiera controlar en ese momento. Y entonces se envía a los polvorines de la Algameca, que eran los polvorines de la Armada, y allí se van almacenando. Entonces se van enviando por tren, y en varios convoyes entre el 16 de septiembre y el 21 o 22 de septiembre, no recuerdo bien, que llegan y se almacenan allí todos. El oro ya está seguro en Cartagena y se sigue vendiendo al Banco de Francia, pero las dificultades que opone la banca internacional para utilizar las divisas son muy elevadas, con el peligro inminente de que inmovilicen el oro español depositado en Francia. Negrín va concibiendo utilizar otra red bancaria que sea segura y confidencial, que no sabotee ni dilate interesadamente operaciones financieras dedicadas a compra de armamento. ¿Cuál pudiera ser? La red soviética. La red soviética se entiende, la bancaria, se extiende por toda Europa occidental, sobre todo en Francia, el Banco Comercial de la Europa del Norte, el Eurobank, tiene delegaciones en todo el mundo, son seguros, no son penetrados por servicios de inteligencia que luego informen al enemigo de dónde se hace la operación, de dónde van a salir los barcos, y además que una parte de esas reservas, 3/4 partes, la otra 1/4 parte está en París, ya se ha vendido, que esas reservas vayan a Moscú, se depositen en el Banco Central Soviético y allí, según un acuerdo, que es el acta que se firma en esa operación, vaya vendiéndose según órdenes del Ministerio de Hacienda o de la Presidencia del Consejo del Gobierno republicano y sean aplicadas a las distintas cuentas que la República abre en la Eurobank, en el Banco Comercial para la Europa del Norte, con sede básicamente en París, donde empiecen a utilizarse para la compra de armamento, sabiendo que una parte de ese armamento va a proceder del mismo país que nos está comprando el oro. Situadas las piezas de juego en el tablero internacional, Juan Negrín reflexiona la decisión más trascendental de su carrera política: el envío de las reservas de oro a la Unión Soviética. Un viaje que forjó la leyenda más sólida del régimen franquista durante más de 40 años: el robo del oro español en Moscú. La idea de que las reservas de oro del banco tenían que ser movilizadas la expuso Negrín en un Consejo de Ministros a 1 de octubre y el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de que fueran movilizadas. Lo que sí podemos adelantar ya es que, por supuesto, Largo Caballero estuvo siempre de acuerdo con esa idea y no hubo ningún ministro que se resistiese a ello. Esto fue un acuerdo unánime. Ahora, quien lo ejecutó fue Negrín. La operación no es que fuera de alto secreto, es que fue de altísimo secreto. La conocían 4 gatos. Y los detalles, los detalles los conocía Negrín, los conocía a algunas personas del entourage de Negrín, técnicos, Méndez Aspe, el director general del Tesoro. A grandes rasgos la operación la conocía Prieto. Incluso, fíjate, la decisión, la autorización del Consejo de Ministros para exportar el oro a la Unión Soviética, a los 3 días la conoció Franco. Es decir, la administración republicana estaba bastante trufada de dobles agentes, de espías, de colaboradores del otro lado, en fin. Esto era una guerra civil, no era una guerra internacional. Entregar un tesoro de esta cantidad a un régimen totalitario sin tener ningún arreglo específico firmado en cuanto a la compra o la contrapartida de lo que se iba a mandar entonces a compensación, a una especie de salto del vacío. Desde mediados de septiembre del año 36, Stalin empieza a modificar su política inicial, que era de no intervención, secundando la entente franco-británica, una simpatía platónica por la República, pero nada de inmiscuirnos en sus asuntos internos, porque la política soviética se orienta a concertar una alianza con Francia y Gran Bretaña en clave antialemana. El peligro para la Unión Soviética es el expansionismo del Tercer Reich.
En ese contexto, la Guerra Civil Española es un grave problema, porque si una revolución social vuelve a reproducirse en la otra esquina del continente europeo, los franceses y los británicos, tanto si son conservadores como liberales o laboristas, se van a volver contra la Unión Soviética. Desde principios de septiembre, una vez demostrada que la no intervención no confina la guerra en España, una vez demostrada que Italia y Alemania, a pesar de firmar la no intervención, van a seguir apoyando a Franco, decide probar una nueva senda, hacer de España una especie de piedra de toque de su política de coalición con las democracias contra el nazismo. Pero hay un segundo motivo que es muy importante y sin el cual no se entiende la participación soviética en España, que es la lucha contra el trotskismo. A nivel internacional, la Guerra Civil Española va a suscitar un movimiento de simpatía, de solidaridad entre la izquierda internacional, fuera comunista o no fuera comunista, como no había habido en ningún otro conflicto anterior. Y por lo tanto, el que en una guerra, la primera guerra antifascista, una guerra del Frente Popular, en el que por primera vez se tomaba las armas contra el fascismo, el que la Unión Soviética no hubiera participado de la manera que fuera, hubiera ido contra su propio prestigio y hubiera podido producir dentro de la Unión Soviética, o sobre todo en el movimiento comunista internacional, una baja del prestigio de la Unión Soviética, que hubiera podido ser aprovechado por ese fantasma que siempre tenía en la cabeza Stalin, que era Trotsky. Y por lo tanto, el componente antitrotskista es un componente básico para entender la participación de la Unión Soviética en España. La Unión Soviética siempre consideró que su política de ayuda a España era, primero, interina. Va a durar hasta que Francia y Gran Bretaña, que están al lado y tienen frontera, en Gibraltar y en los Pirineos, decidan que la causa de la República es su interés propio. Y limitada, no va a ser ilimitada en volumen, porque no podemos hacerlo, porque no nos interesa hacerlo. Va a ser limitada e interina. Y en esas condiciones daremos tiempo a la resistencia republicana, se convierte en un puntal de la resistencia, y daremos tiempo a las democracias para que perciban como propia la causa republicana. Negrín resuelve poner en manos de Stalin la única baza financiera que posee la República para garantizar el compromiso soviético con la defensa de la causa republicana. El 15 de octubre, Largo Caballero, en su calidad de jefe de gobierno, propone al embajador soviético en Madrid, que acababa de llegar el día 27 de agosto del año 36, que la Unión Soviética acepte recibir en depósito una cantidad de reservas auríferas propiedad del gobierno español, que lo acepte recibir el depósito y poder ir ordenando ventas de ese material al propio Banco Central Soviético para convertirlo en divisas que pudieran ellos disponer de ese material para gastos de guerra. Esa primera propuesta coge a los soviéticos por sorpresa. No es cierto que la venta del oro fuera una imposición, una exigencia, una demanda o una trampa urdida por Stalin para coger en sus manos ya indefectiblemente a los republicanos. Fue una propuesta de un gobierno asediado, abandonado por las democracias. Stalin acepta el envío de un depósito de más de 500 toneladas de oro que viajan en 4 buques soviéticos de Cartagena al puerto de Odesa. La operación es alto secreto y Juan Negrín quiere las máximas garantías legales a una decisión cuya responsabilidad es asumida por todo el gobierno. Firman el documento el presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del Consejo de Ministros, Largo Caballero, el gobernador del Banco de España y los ministros Indalecio Prieto y José Giral. De Odesa, el oro se traslada en tren hasta Moscú, al depósito de metales preciosos del Estado ruso, el Gosbank. Comienza la leyenda. El régimen del general Franco creó una mitología sobre la guerra civil. Tuvo tiempo para hacerlo, desde el año 36 hasta el año 75, imagínate, ¿no? 40 años, ¿no? Además, el régimen del general Franco, no digo el general Franco, digo el régimen, hay decenas, centenares de periodistas,
policías, pseudohistoriadores, catedráticos eminentes que contribuyeron a esa mitologización. El régimen necesitaba esa mitología más que un régimen democrático, porque el régimen del general Franco no se sostuvo sobre eso. Se sostuvo al principio sobre la fuerza de las bayonetas, que eran afiladas, sobre la represión, pero eso es insuficiente. Se sostiene también sobre la propaganda, sobre la mitología, y en este caso sobre la mitología centrada en el conducator, en el Führer español, en el caudillo, ¿no? Bueno, entonces esta es una mitología que ha distorsionado profundamente la historia. Cuando el oro llega a Moscú, lo primero que intenta el gobierno republicano es que el gobierno soviético le conceda un préstamo con garantía oro, que era una cosa muy normal en ese momento. Y de hecho, es una de las cosas que más sorprende a los analistas extranjeros, que con esa fabulosísima reserva de oro los republicanos no intentasen o no obtuviesen, no sabemos si lo intentaron, pero desde luego no obtuvieron ningún préstamo con garantía oro. Una vez que el oro quedó depositado en la Banca Central Soviética, la República ya no pudo controlar el gasto directamente, sino que la República solo pudo saber qué dinero se había pedido, qué dinero se pedía, pero el control directo sobre aquel depósito de oro nunca se pudo ejercer, y que aquello estaba en manos de los soviéticos. El nacimiento del niño, como llama Marcelino Pascua, embajador español en Moscú, al acta definitiva de recepción del oro, se firma el 5 de febrero de 1937. Se extienden 2 copias, una en ruso y otra en francés. Es uno de los documentos más importantes que conserva secretamente Juan Negrín hasta su muerte en el exilio francés en 1956. Queda reflejado todo el montante del depósito y la titularidad del mismo a nombre del Estado español, no del Banco de España. Lo que hacían básicamente es, el gobierno de España daba una orden de venta, el comisariado transmitía al Gosbank, que es el Banco Central Soviético, el Gosbank compraba el oro español al precio del mercado londinense de ese día, o sea que lo compraba en libras, digamos, y luego lo pasaba a la divisa que el gobierno español le dijese, normalmente dólares o francos, al tipo de cambio de ese día en la City londinense. Y esas divisas, esos dólares, esos francos, se transferían a las cuentas que ordenaba el gobierno español, que normalmente eran o la cuenta del Tesoro español en el Gosbank, y con ese depósito, digamos, se pagaban los suministros militares y los suministros civiles que estaba recibiendo la República desde la Unión Soviética, o al Banco Nacional de la Europa del Norte en París. La venta de oro fue estrictamente correcta, fue una operación comercial, digamos, al uso y estrictamente correcta por parte del gobierno soviético, y controlada en todo momento también por el gobierno español, que tenía todos los datos. La contrapartida del oro fueron armas, exportaciones soviéticas a la República y divisas transferidas a París. La operación no fue penetrada por los servicios de inteligencia occidentales. Había miles de rumores, pero el contenido real de la operación permaneció bastante bien guardado, que era lo que pretendía Negrín. Operación X es el nombre en clave que reciben los suministros militares soviéticos que se envían a España. Gracias a la apertura parcial de los archivos rusos en 1992, se ha podido acceder a documentos inéditos que muestran la cantidad y calidad del material de guerra suministrado. Este asunto siempre ha levantado controversia. ¿Fue escaso? ¿Caro? ¿De mala calidad? Dent, a lot of very old machine guns, Colt and things of this kind. But the weapons that counted, like the aircraft, the tanks, and much of the artillery, was very good.
Very good indeed. The aircraft were cutting edge, by the way, because Russian aircraft design, they were world leaders. And when somebody, once historian, told some American historians that 50% of a year's production had been sent to Spain, that's not true at all. The whole thing came to about 7%, and that's actually quite generous. Pero la pregunta más conflictiva es, ¿hubo fraude? Surgió después la cuestión de la honradez de los soviéticos en cuanto a los precios. Pero la cuestión de los precios también fue algo bastante complicado para los soviéticos, que en ese momento de su historia no habían tenido ninguna experiencia de ventas internacionales de armas. Y por eso había la cuestión realmente de cuánto valía cada arma. En un sistema comunista, los precios de los bienes no existen como tal, o sea, lo que tienen es una contabilidad de costes, ellos saben cuánto les ha costado producir algo, pero no saben cuánto estaría dispuesto el demandante a pagar por ello. En ese sentido no tienen un precio de mercado como en un sistema capitalista. Y ahí había una primera fuente de conflicto. Luego esos precios tenían que trasladarse de rublos a dólares, normalmente, que es la moneda en la que transcurrían las operaciones entre los soviéticos y los españoles. Y ahí el tipo de cambio también era un problema. Pero hay un tipo de cambio oficial que utilizan los organismos internacionales y que utilizaban las propias autoridades soviéticas, por ejemplo, para convertir sus reservas de oro a dólares, que era alrededor de $5 el rublo, un poquito más. Pero en cualquier caso nunca discutieron los precios de los suministros soviéticos, lo cual habría sido un poco suicida, porque realmente eran el único suministrador que tenían, de manera que discutirle el precio al único que te está vendiendo habría sido un poco suicida. Los soviéticos no pensaron nunca que ese oro fuera a beneficiarle a ellos de una manera directa. Ese oro se depositaba allí con la idea de que fuera consumido por la República. Luego esto, de hecho, ocurrió, pero pudo haber algún desajuste. Pero luego lo que no podemos pensar es que Stalin pensaba hacer un negocio con ese oro. No hubo ningún tipo de irregularidad, lo cual no significa que los soviéticos le regalasen nada al gobierno republicano. Los soviéticos cobraron cada operación, cada servicio bancario que prestaron, desde el mantenimiento de las cuentas, digamos, por parte del Estado español en el Gosbank, hasta los gastos de la custodia del oro, del depósito de oro, que tenían una custodia especial, los gastos los pagaba el gobierno español, cobraron el corretaje de cambio, cobraron comisión por las transferencias, cobraron los gastos de refino del oro y de fundición, en fin, cobraron todos los servicios bancarios que prestaron. Se ha calculado que el total de estos gastos supuso un 3,5% del total del oro. Fue una estafa, posiblemente, pero no lo sé, depende. No hubo una negociación regular sobre todo esto. Esto faltaba. Y naturalmente los soviéticos, en una situación de esa clase, llevando toda la contabilidad de su parte, iban a llegar a unos términos que les favorecían a ellos, inevitablemente. Pero de pura estafa, o meramente de haber cobrado un poco más, digamos, que es lo que pasa en muchas situaciones internacionales, quién sabe. Había que adquirir medicina, había que adquirir patatas. ¿De dónde salía todo eso? Aquí en España no se producía. De entrada hubo una gran reconversión de las actividades productivas hacia la guerra. La gente pasaba hambre. La guerra civil no fue una guerra excesivamente cara, fue una guerra muy primitiva, no lo olvidemos. En el plano económico, Franco y la República gastaron más o menos lo mismo en el plano internacional. Lo que pasa es que la República, la única fuente de ingresos que tenía era la movilización del oro. Los gastos de la guerra para los dos bandos son continuos, con un problema añadido para la República. Las reservas de oro se agotan. La llegada de armamento soviético está en función de esas reservas de oro que empieza a ralentizarse conforme avanza la contienda. Estas entregas soviéticas se fueron ralentizando por varias razones. Nunca porque no hubiera dinero, no,
Los soviéticos dijeron, entre otras cosas, primero que su producción de armamento no permitía satisfacer las necesidades de la República, que eran permanentes, el armamento que además era caro, aviones, carros de combate, artillería. Y después surgieron más complicaciones. La enorme complicación estratégica para los soviéticos a mediados del año 37, del comienzo de la guerra sino-japonesa, y la posibilidad de una expansión militar del Japón al otro lado de la Unión Soviética fue realmente un gran peligro, un gran temor de Stalin y los suyos, y por eso empezó a mandar apoyo en las mismas cantidades a los chinos, aunque el gobierno chino era enemigo suyo y creía que no estaba en condiciones de mandar grandes cantidades a ambos países a la vez. Y realmente, desde el fin del año 37, la cuestión asiática era más importante para Stalin que la cuestión de España. Y durante el año 38, Stalin buscaba alguna salida de la contienda española, pero no podía encontrar la fórmula porque no había la menor disposición de parte de Hitler y Mussolini de retirar su propio apoyo. A la altura de agosto del año 38, Negrín recibe la comunicación del Comisariado de Finanzas de la Unión Soviética de que ya se ha vendido la última onza que quedaba de oro y ya no hay más. Agotado el oro, más de 500.000 millones de euros, la República no dispone de recursos financieros para continuar el camino de la guerra. Juan Negrín, como presidente del gobierno desde 1937, solicita un crédito a la Unión Soviética, a la vez que gestiona la venta de las reservas de plata que todavía siguen ocultas en Cartagena. Roosevelt, en los meses de principios del año 38, está ya convencido de que la guerra española es una parte más del juego de póker que llevan adelante las potencias revisionistas, el eje italo-germano, y las democracias occidentales. Y está convencido de que es un puntal de la defensa de las democracias que se mantenga la España republicana, que siga agotando las fuerzas militares de Italia y Alemania, que impida que aparezca otro tercer país autoritario o totalitario en el sur de Francia. La cuestión de la venta de plata a Washington es algo que hay que ver dentro de la perspectiva de la política americana internacional de esos años. Cuando empezó la guerra de España, la política americana, durante el primer año, sobre todo, era muy neutralista. Luego, durante el curso de la guerra española, la opinión americana empezaba a cambiar. Y durante la segunda mitad de la guerra, sobre todo, cambió mucho a favor de la República. Y ya por el año 38, el presidente Roosevelt aprobó entonces un plan de Morgenthau de ayudar al gobierno republicano en la compra de la única cosa directa que se podía comprar, la venta de la plata. Ahora, es que el gobierno americano tenía una gran necesidad de más plata en ese momento, pues no especialmente, pero fue un gesto para tratar de ayudar en el año 38. Esa operación se lleva adelante. No hay discusión ni campaña propagandística sobre la plata de Washington, pero fue un elemento fundamental también para llegar recursos financieros con los que defender a la República. Por lo tanto, ninguna objeción legal, ninguna objeción diplomática, y los Estados Unidos son un país que progresivamente, para la estrategia republicana, es cada vez más importante. Tan importante que se cree que es posible que incluso levante el embargo de armas a la República Española. El tiempo que proporcionan las divisas de la venta del oro y la plata no consiguen un cambio de actitud de las potencias democráticas a favor de la República. ¿El fracaso siempre busca culpables? La victoria tiene muchos padres, pero la derrota, si es posible, solo lo tendrá uno. Y acuerdan que es don Juan Negrín el único responsable. Hay tres personajes que intervienen en la polémica en torno a si se sabía o no se sabía lo que pasó con el oro. La verdad es que el Largo Caballero lo dice claramente, que él tuvo pleno conocimiento, no solo que tuvo pleno conocimiento, sino que él es el que ordena, el que da el visto bueno a la propuesta de Negrín de sacar el oro de España con destino a la Unión Soviética.
Prieto después dijo que no supo nada del tema, pero es altamente improbable que él, como ministro de Marina, por lo tanto como responsable de la base naval de Cartagena, no supiera nada. Hay que atribuir más bien la negativa de Prieto al hecho de que durante el exilio, en el inmediato exilio, desde el final de la guerra, pero en el inmediato exilio, la polémica republicana se entabló entre los dos líderes que van a intentar disputar el liderazgo del exilio, que van a ser Negrín y Prieto. No fue obra de Negrín, no fue un dictado de los soviéticos, fue una decisión madurada en el seno de la élite política de la República en aquellas condiciones de emergencia que veían en octubre del año 36, cuando creían que Madrid iba a caer en manos del enemigo. En 1956, el hijo de Negrín, Rómulo, entrega a las autoridades españolas en París la documentación que su padre había conservado sobre todo el tema del oro de Moscú. Pensaba hacerlo él, el problema es que muere en octubre de ese año y va a ser su hijo el que termine la obra que había emprendido su padre. Lo hace sin consultar con nadie del exilio y en cuanto eso es conocido, pues Negrín va a ser objeto de todo tipo de críticas. Con la documentación recibida por el gobierno del general Franco, este tuvo la posibilidad de reconstruir perfectamente, sin apenas sombras de duda, la operación. ¿Lo hizo? La respuesta es no. ¿Por qué no lo hizo? Hombre, porque un régimen como el del general Franco, que desde el principio se había montado sobre unos cuantos mitos de solemnidad, no iba a destruir el mito por excelencia que había fabricado la propaganda durante los años 40 y 50. Pues así de simple, ¿no? Pusieron como chupa de domine a Negrín y ahí se quedaron. El único que sabía, más o menos, por donde había ido los tiros, don Indalecio Prieto, mintió como un bellaco, por enemistad con Negrín. Es decir, que de esta triste historia, que es muy triste, si alguien sale con el honor más o menos limpio, es Negrín. El gobierno republicano en el exilio culpó a Juan Negrín. El régimen del general Franco avivó el fuego de la leyenda. ¿Es tan inaudito movilizar las reservas de un país en estado de emergencia? La decisión de movilizar las reservas de oro del Banco de España para colocarlas en el extranjero no era una medida tan inaudita. En la Primera Guerra Mundial se habían utilizado las reservas por parte de los beligerantes para abastecer su esfuerzo bélico. Y desde luego en la Segunda Guerra Mundial volverían a hacerlo todos los beligerantes. Cuando Hitler entra en Varsovia, el Banco de Polonia no encuentra ni una sola onza de oro ni de plata. En los meses previos, las autoridades polacas, en un viaje muy peligroso, habían llevado a través de Rumanía, Turquía y el Líbano sus reservas de oro al África colonial francesa en el norte de África. Cuando Hitler entra en París, tampoco encuentra oro en el Banco de Francia. Los franceses lo han llevado a Senegal, también lo han llevado a Siria y el Líbano, precisamente impidiendo que el enemigo, conquistando territorio metropolitano, se hiciera con las reservas de oro. Y los británicos también consideraban que si finalmente Hitler invadía Inglaterra, el oro del Banco de Inglaterra no iba a permanecer esperando a que llegara el invasor, sino que iba a ser movilizado, y en gran medida se hizo esa movilización hacia el Canadá, allende del Atlántico, para seguir abasteciendo el esfuerzo de guerra desde las colonias en el exterior. De qué hubiera pasado si en lugar de haber colocado el oro en la Unión Soviética se hubiera enviado dicho oro a Francia o a Gran Bretaña. Es posible que como eran organismos, vamos a decir, administraciones independientes, la autoridad financiera de la autoridad política, pues ese oro, tanto en Francia como en Gran Bretaña, hubiera podido venderse en el mercado libre. Pero claro, tampoco había la certidumbre, y menos en un estado de emergencia nacional como era el de una guerra civil y con los frentes en perpetua batalla y con los republicanos pues perdiendo prácticamente desde el primer momento, que ese oro se hubiera podido disponer. No fue un intento de
meramente una manipulación del comunismo, como se había dicho la propaganda franquista, fue algo muy especial, en cierto sentido sin precedente de esta clase específica en la historia del siglo XX, pero un acto de desesperación de parte del gobierno republicano. ¿Fue errónea la decisión de llevarlo a Moscú? Los gobernantes republicanos siempre dijeron que era la única. Yo pienso que es muy probable que no hubiese una alternativa clara o claramente mejor, porque la decisión de trasladar el oro a Moscú es sorprendente y es insólita, pero el acoso, el acorralamiento del gobierno republicano también era insólito. O sea, es realmente llamativo todas las cosas por las que le hicieron pasar al gobierno republicano en determinadas democracias. Ese oro podía haber quedado en Cartagena y España haber comprado armas con ese oro sin mandarlo a la Unión Soviética. Sí, pero ¿a quién? ¿A quién? De modo que el único vehículo posible era la Unión Soviética. Por tanto, yo creo que con la distancia que da el tiempo, aquello fue una desgracia, pero era una medida inevitable si se quería defender a la República. La verdad se impone con el tiempo. Deshace los laberintos que forjan la leyenda. Es ya tiempo de reescribir la historia.